Segunda Timoteo, leo la palabra del Señor, capítulo 2, Segunda Timoteo 2, del verso 19 en adelante. Mire lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Bien, el tema que quiero tratar hoy es acerca de la casa de Dios, ya que este pasaje habla de una casa grande. ¿Una casa qué? Casa grande. Ahora, ustedes saben lo que es una casa grande, y aquí habla, dice el texto, pero en una casa grande no solamente hay utensilios, habla de una casa grande. Yo creo que la casa más grande es la casa de Dios, porque Él es el más grande, ¿cierto? Y es el lugar donde Él quiere alojar a todos los salvados. Recuerde que Jesús dice, yo me voy, pero vendré pronto y los tomaré a mí mismo. Y Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces uno imagina que, bueno, la hermana Anita tiene una casa grande, pero hay casas más grandes que la de Anita. Hay gente que tiene casas más grandes. Amén. Dirían mansiones, ¿cierto? Otros tienen una casa como la del hermano Benjamín. Otros tienen una casa más pequeña, son 4 latas y uno se mete ahí y para uno esa es la casa de uno, ¿cierto? Así esté bajo de un plástico y si ahí está con la esposa y con los hijos, ¿esa qué es? Nuestra casa, ¿cierto? O sea, independientemente si la casa es grande o es pequeña, es la habitación o es el lugar donde uno mora. En este caso, estamos hablando de una casa grande, que es el tema. La casa grande, creo yo que es la casa de Dios. Y aquí la menciona el apóstol. ¿Por qué el apóstol menciona esa casa? Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando habla de un fundamento, es que para construir una casa se necesita un fundamento. Es decir, las bases. Se debe cavar para hacer las bases y se debe cavar para que las columnas queden bien cimentadas, ¿cierto? En una casa. Pues resulta que, hablando de la casa de Dios, nosotros debemos edificar esa casa sobre la roca. ¿Y esa roca es quién? Cristo. Entonces, si la roca es Cristo, las bases de la casa grande deben estar fundamentadas en Cristo. Diga, en Cristo. Cristo. Él es la roca y ahí es donde debe estar fundamentada la casa. Cuando ustedes comienzan a escuchar la palabra, ustedes empiezan a ser edificados. Cada persona que comienza a congregarse comienza a ser edificado. Su vida va siendo edificada. Su hogar va siendo edificado. Amén. Se va edificando en el fundamento que es Cristo. Y usted viene a ser casa de Dios. ¿Por qué casa de Dios? Porque Él dijo que Él habitará entre nosotros. Dice que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros porque ha tomado nuestra vida como casa, como su habitación. Si Dios habita en nosotros, nosotros somos la casa de Dios. Y eso les quiero mostrar por la Biblia cuál es en realidad la casa de Dios. ¿Quieren saber cuál es la casa de Dios? Vamos a mirar. En primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí mismo en la de Timoteo, pero en la primera, estamos en la segunda, vamos a ir a la primera. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo 3 y el verso 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte
en la casa de Dios. Diga, casa de Dios. Dígalo más duro, diga, casa de Dios. Amén, eso. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es esa iglesia? Nosotros pensábamos que era un lugar que tenía una crucecita arriba, y esa es la iglesia, dice la gente. Pero esa no es la iglesia, ese es un lugar de reunión, que lo hicieron con esa forma y lo llaman iglesia. Pero Jesús dice que la iglesia es usted y soy yo. Así entonces, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia. Aquí lo dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a mirar otra cita bíblica. Está en Hebreos capítulo 3, verso 2 en adelante. Hebreos 3, del 2 en adelante. Yo no me voy a extender mucho, pero quisiera dejar claro este concepto de lo que es la casa de Dios. Hebreos 3, del 2 en adelante, dice así: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. El verso 5, estoy en Hebreos 3:5, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿La cual casa somos quiénes? Nosotros somos la casa de Dios. Entonces note que él habla de una casa grande. Y esa casa grande es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está en todo el mundo. Está hoy aquí, está por allá, donde quiera que están los hijos de Dios bautizados en el nombre de Jesucristo, que tienen su Espíritu Santo morando en la vida. Donde quiera que estén congregados, ahí está Dios en medio de ellos. Porque él dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio. Amén. Entonces él se hace presente en ese lugar donde están ese grupo de personas invocando su nombre, que están reunidos en su nombre, y él los toma como su casa, su casa. No me pregunte cómo hace para hacerlo, porque él es Dios. No podía explicarle. Entonces, si está aquí, también está allá. Sí, es que ese es un atributo de Dios. Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Amén. Cosa que no podemos hacer nosotros. Él sí lo puede hacer porque Él es Dios. Y ese atributo se llama omnipresencia. Dios es omnipresente, diga omnipresente. Quiere decir que está presente en todos los lugares al mismo tiempo. Ese atributo solo lo tiene Dios. El diablo no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. El diablo no puede, él no tiene ese atributo. Él, para poderse informar de que hoy yo estoy hablando de él tiene que mandar un demonio a que le cuente. Porque él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Así que él tiene demonios en todos los lugares. Pero Dios está presente en todos los lugares. ¡Dele gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, eso es lo bueno de que Dios es Dios. En una casa grande, yo digo que es la casa de Dios. Porque aquí dice la Biblia, vuelvo y leo el texto, Hebreos 3:5. Leámoslo otra vez para que no se nos vaya esto tan bonito, donde descubrimos que Hebreos 3:5 y 6 dice: porque y Moisés a la verdad fue fiel. ¿Sobre cuál? En toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como siervo, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y deja claro, la cual casa somos nosotros. Si tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Para poder ser casa de Dios tenemos que tener firme la confianza en Dios. Cuando uno tiene firme la confianza en Dios y el poderse gloriar en Dios, en ese momento usted
puede decir: yo también soy casa de Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo y hace lo que Él dice, el bautizo, primero el arrepentimiento, amén, luego el bautizo, la conversión, entonces se convierte en lo que es la casa de Dios, porque Dios comienza a morar en espíritu en su vida. La Biblia dice que nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Somos templo, o sea, Él habita en nosotros y nos toma como templo. ¿Por qué Él nos toma como templo si podría vivir en un templo como el que está allá enseguida del parque cerca? No diría: ahí habita Dios. No, no habita Dios ahí. Ah, pero en aquel templo habita Dios. Tampoco habita ahí. Él habita en su corazón y en mi corazón, en su vida y en mi vida. Le voy a decir por qué. Porque Él dijo que yo no habitaría en templos hechos de manos de hombres. Le voy a mostrar la cita. Algunos se van a adorar a ese lugar pensando que ahí está Dios. Dios está donde está su iglesia. Amén. Amén. Le voy a mostrar por la Biblia el texto. Amén. Hoy está aprendiendo cosas que están escritas en la Biblia y que a usted no se las habían enseñado. Para usted quizás sean nuevas. Hechos 17. Hechos 17. El libro de los Hechos narra la historia y la predicación de los apóstoles del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque ellos salieron predicando el evangelio por todo el mundo, llevando el testimonio a muchos lugares. Y en este caso está Pablo precisamente en Tesalónica. Hechos 17. Está en Tesalónica. Versículo. Hechos 17 y vamos a leer el verso 24. ¿Lo tienen? Léanlo. Dios que hizo el mundo y todas las cosas, verdad, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos. Amén. Lo dice la palabra. Él ya no habita en templos hechos de manos. Esos lugares que construyen, ahí no habita Dios. Esos lugares sirven para reunirnos y adorarlo, claro. Pero recuerde que Él habita es en templos que no son hechos de manos de hombres. Habita en templos. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir que habita en usted, habita en mí, habita en su hijo, en nuestros hijos. Él quiere habitar ahí. Ya no quiere vivir en esos templos. Recuerde, Él sí vivía ahí. Le habían hecho un templo en Jerusalén. Le habían hecho en el desierto cuando iban el pueblo de Israel era un nómada que andaba migrante desde Egipto hasta la tierra prometida. Ellos construían un templo hecho de carpas, de pieles de animales, y le llamaban el tabernáculo, y allí habitaba Dios. Pero en el nuevo pacto, en el que estamos viviendo actualmente, dice la Biblia que Él ya no habita en templos hechos de manos de hombres, porque quiere habitar en corazones sinceros, en corazones limpios. Por eso Él dijo: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, es que cambiemos la mentalidad. El nuevo pacto nos enseña a cambiar la mentalidad del antiguo. En el antiguo Dios habitaba en un lugar y allí tenía que ir la gente, pero hoy habita en el corazón nuestro. Y si nos reunimos en un lugar, nos reunimos para adorarlo entre todos, pero Él quiere habitar en todos nosotros. Amén. Dele gloria a Dios. Amén. Entonces dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Y en Hebreos, el que leímos, Hebreos 3:6, dice claramente que Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si guardamos, si retenemos la palabra, si conservamos la obediencia en Cristo, bendito el nombre del Señor. Entonces, hablando de esa casa grande, que es la casa de Dios, se refiere a la iglesia del Señor, dispersada por todo el mundo, donde Dios habita en aquellos que le han abierto su corazón y le han entregado su vida, bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, el verso 19 en adelante, le está hablando acerca de los utensilios de esa casa grande. Volvamos ahí, por favor. Segunda Timoteo, vuelva y tome Timoteo, para que aprendamos algo hoy. Con eso vamos cerrando. Segunda Timoteo capítulo 2, del verso 19 en adelante. ¿Lo tienen?
El título de la lectura allí desde el verso 14 es un obrero aprobado, pero yo la tomo desde el 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? Se refiere al sello del Espíritu Santo, el sello de santidad, de pureza que Dios le pone a cada persona que se arrepiente, que se convierte y que se bautiza en el nombre de Jesús. Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esa es la razón por la cual la persona que quiere invocar el nombre del Señor se aparta del pecado, se aparta de lo malo. Ya dice, vamos a tomar una cerveza. Yo ya no tomo eso. ¿Por qué? Es que el pastor te prohíbe. No es que el pastor me prohíba. Es que yo aprendí que eso no me hace falta. Que las cervezas que yo les voy a gastar a ustedes sin vergüenza, con eso le compro ropita a mi mujer. ¿Yo? Sí, porque esa es la bobada de uno. Uno se emboba y uno es feliz gastando a otro para que beba. Y para la casa no lleva ni mercado ni le compra ropa a la mujer. Y a veces ni para uno. Esos calzoncillos vegetados ahí que tienen que echarle nudo. Y no, pero cada 8 días se bebe. Pero eso no pasa aquí, eso es por allá en otro país, ¿cierto? Por allá. Eso aquí no pasa. Porque uno se deja llevar de las amistades. Porque uno se deja llevar de los amigos que se lo llevan a uno y lo hacen meter en caminos que no son. Va perdiendo el hogar. Antes más bien uno se lleva a los borrachos para la casa y le dice, mujer, mija, atiéndame a mi amigo. Y ese amigo, cuando usted está borracho, venga a hacerle algo a su esposa. Le tira los perros mientras usted está borracho y es su amigo. Sepa que su amigo es el que le quita a la mujer. Perdóneme que yo le abra los ojitos, pero yo ya viví eso hace muchos años. Entonces le quiero decir que el único amigo suyo es Cristo. Su único amigo es Cristo. Yo tengo mi mejor amiga, pero esa mejor amiga es la que la mete en chismes por allá. No le cuente sus secretos a ella, cuénteselos al Señor. Amén. No le cuente sus triunfos a otro, porque se llena de envidia y brega a dañárselos. Cuénteselos a Dios y dele gracia por esos triunfos y esas bendiciones que Dios le quiere dar. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí dice el verso 20, pero en una casa grande, escuchen, una casa grande se refiere a la casa de Dios. No solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora, ¿qué les quiero decir? Recuerden, somos la casa de Dios. Pero en toda casa hay utensilios. ¿Qué son utensilios? Bueno, vamos a nombrar. La nevera es un utensilio, ¿cierto? La estufa es un utensilio. ¿Qué otra cosa? La lavadora es un utensilio. ¿Sí ven? Entonces, la casa está llena de utensilios. La casa de Dios también está llena de utensilios. Entonces dice que unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Ejemplo, ¿qué es un uso honroso? Cuando en la arrocera ponen arrocito. ¡Qué honra! Están haciéndole arroz a la familia. Eso es un utensilio que uno dice, qué bonito ese utensilio. O en la nevera, uno cuando tiene calor, ¡ay, una agüita fría! Abre la nevera, un utensilio, y ahí encuentra agüita fría. Y eso es para usos honrosos. Pero hay utensilios muy necesarios en una casa que son para usos viles. Nombremos unos. El baño. ¡Ay, sí! Ese uso no es muy honroso que sea, pero tan necesario también. Es decir, es un utensilio tan útil que ya usted no está en una invasión donde lo hacía en una bolsa y tiraba la bolsa para allá. No, ya no. Ya usted está en una casa. En una casa usted quiere... Es más, mire, recuerde que los mafiosos de hace años tenían esos utensilios del baño enchapados en oro. No importa que esté enchapado en oro, pero si el utensilio es para usos viles, va a ser usado para eso. Pero es que está enchapado en oro. Bueno, a Pablo Escobar le gustaba sentarse en eso enchapado de oro, pero lo usaba para lo mismo que usa una cosa humilde. O a veces ese utensilio es un hueco en la tierra, en otros es una taza que hay que echarle con un balde, y otros pues tiene un botoncito para hundirle ahí. Sí, muy moderno, pero recuerde que es un uso vil. Sí. Así mismo dice Dios que todos nosotros que pertenecemos a la casa de Dios, de acuerdo a como nosotros nos limpiemos, porque mire lo que dice. Mire lo que dice. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? El pecado, la murmuración, el chisme,
la vanagloria. Dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si estamos en la casa de Dios y somos instrumentos de Dios, somos utensilios en la casa de Dios. Usted vio ahorita aquí estaban varios utensilios. Estaba uno que estaba dirigiendo, ahora tienen a uno predicando, tenían a otro cantando. Ahí hay un utensilio que está enseñándole a los niños, amén. Es decir, ¿qué usos estamos dando en la casa de Dios? Y cuidémonos de no ser el utensilio que se usa para usos viles. ¿De quién depende? Depende de nosotros. ¿De qué? De la capacidad que recibimos de Dios, de la formación que recibimos de la palabra. Depende de nosotros, porque aquí dice el texto, así que si alguno se limpia de estas cosas, quiere decir que cada uno debe tener el propósito de limpiarse de esas cosas. ¿De cuáles cosas? De esas cosas que contaminan su vida, que contaminan su alma, que contaminan su hogar, su familia. Límpiese de eso. Saque de su hogar y de su casa esas cosas que contaminan a sus hijos. ¿Qué es? Cada uno sabe qué ha metido a su casa. Cada uno sabe lo que habla en su casa. Cuando llegan sus amigos a echar madrazos ahí, y usted no quiere que su niño aprenda palabras, pero su vecino viene y dice palabrotas, y pues el niño las aprende. Y escucha de pronto que el papá le habla duro a la esposa y la estruja, pues el niño jugando al papá y a la mamá, uno sabe cuando un hogar se pelean, porque ahí usted ve a los niños jugando al papá y a la mamá y entre ellos pelean y yo soy el papá y ella dice yo soy la mamá, y usted ve que aquí se pelean en este hogar porque los niños están peleando. Él está tratando mal a la mamá porque así trata, o sea, ellos aprenden los comportamientos nuestros. ¿Usted sabía eso? Ellos imitan nuestra vida. De ahí la importancia de darles ¿qué? Ejemplos, ¿cierto? Porque nosotros les enseñamos, pero bla, 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 y eso no cala. Porque, ¿qué pasa? Que el niño va a decir, lo que haces no me deja aprender lo que me dices. Porque el niño se copia por lo que usted y yo hacemos, no por lo que usted dice. Lo que hace le entra por aquí y le sale por aquí, pero lo que hacemos se les queda aquí. Y después ellos lo practican, hasta sin querer. Los hijos repiten el comportamiento de sus padres. Se lo doy como ejemplo. Uno dice, yo a este muchacho le doy correa porque a mí me corrigieron y así me trataba mamá, y mire el hombre que soy ahora, así que tenga y maltratamos a veces a los hijos que porque a nosotros nos maltrataron y creíamos que esa era la educación adecuada, pero hoy sabemos que eso no funcionó. Pero es que yo soy el hombre que soy. Que va, somos por la misericordia de Dios. Recuerde que fuimos malos la mayoría de nosotros. Hoy somos predicadores, pero éramos malos. Malos éramos, y el Señor cambió nuestra vida, amén. No fue los palos de papá nos llenaron de odio y de resentimiento y de amargura, pero gracias a Dios Cristo sanó nuestro corazón y pudimos perdonarle a papá y a mamá y a las personas que nos ofendieron porque Cristo nos sanó. Dele gloria a Dios. Entonces quiero decirle que si alguno se limpia de esas cosas del mundo, será un instrumento útil, santificado y útil al Señor para toda buena obra. Y eso es lo que hace la palabra. La Biblia dice, le dice a los predicadores, Pablo a Timoteo, que era un pastor en Éfeso, le dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le quiero decir que si nosotros somos la casa de Dios y cada uno de nosotros somos utensilios en la casa de Dios, debemos limpiarnos para ser usados por el Señor. Pónganse en pie, vamos a darle gracias al Señor. Bueno, bendiciones para todos. Un saludo muy especial. Donde quiera que se encuentren. Segunda Timoteo, leo la palabra del Señor, capítulo 2, Segunda Timoteo 2, del verso 19 en adelante. Mire lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos
y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Bien, el tema que quiero tratar hoy es acerca de la casa de Dios, ya que este pasaje habla de una casa grande. ¿Una casa qué? Casa grande. Ahora, ustedes saben lo que es una casa grande. Y aquí habla, dice el texto, pero en una casa grande no solamente hay utensilios, habla de una casa grande. Yo creo que la casa más grande es la casa de Dios, porque Él es el más grande, ¿cierto? Y es el lugar donde Él quiere alojar a todos los salvados. Recuerde que Jesús dice, yo me voy, pero vendré pronto y los tomaré a mí mismo. Y Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces uno imagina que, bueno, la hermana Anita tiene una casa grande, pero hay casas más grandes que la de Anita. Hay gente que tiene casas más grandes. Amén. Dirían mansiones, ¿cierto? Otros tienen una casa como la del hermano Benjamín. Otros tienen una casa más pequeña, son 4 latas y uno se mete ahí y para uno esa es la casa de uno, ¿cierto? Así esté bajo de un plástico y si ahí está con la esposa y con los hijos, ¿esa qué es? Nuestra casa, ¿cierto? O sea, independientemente si la casa es grande o es pequeña, es la habitación o es el lugar donde uno mora. En este caso, estamos hablando de una casa grande, que es el tema. La casa grande, creo yo que es la casa de Dios. Y aquí la menciona el apóstol. ¿Por qué el apóstol menciona esa casa? Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando habla de un fundamento, es que para construir una casa se necesita un fundamento. Es decir, las bases. Se debe cavar para hacer las bases y se debe cavar para que las columnas queden bien cimentadas, ¿cierto? En una casa. Pues resulta que, hablando de la casa de Dios, nosotros debemos edificar esa casa sobre la roca. ¿Y esa roca es quién? Cristo. Entonces, si la roca es Cristo, las bases de la casa grande deben estar fundamentadas en Cristo. Diga, en Cristo. Cristo. Él es la roca y ahí es donde debe estar fundamentada la casa. Cuando ustedes comienzan a escuchar la palabra, ustedes empiezan a ser edificados. Cada persona que comienza a congregarse comienza a ser edificado. Su vida va siendo edificada. Su hogar va siendo edificado. Amén. Se va edificando en el fundamento que es Cristo. Y usted viene a ser casa de Dios. ¿Por qué casa de Dios? Porque Él dijo que Él habitará entre nosotros. Dice que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros porque ha tomado nuestra vida como casa, como su habitación. Si Dios habita en nosotros, nosotros somos la casa de Dios. Y eso les quiero mostrar por la Biblia cuál es en realidad la casa de Dios. ¿Quieren saber cuál es la casa de Dios? Vamos a mirar. En primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí mismo en la de Timoteo, pero en la primera, estamos en la segunda, vamos a ir a la primera. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo 3 y el verso 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Diga, casa de Dios. Dígalo más duro, diga, casa de Dios. Amén, eso. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es esa iglesia? Nosotros pensábamos que era un lugar que tenía una crucecita arriba y esa es la iglesia, dice la gente. Pero esa no es la iglesia, ese es un lugar de reunión que lo hicieron con esa forma y lo llaman iglesia. Pero Jesús dice que la iglesia es usted y soy yo. Así entonces, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia, aquí lo dice.
para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a mirar otra cita bíblica. Está en Hebreos capítulo 3, verso 2 en adelante. Hebreos 3, del 2 en adelante. Yo no me voy a extender mucho, pero quisiera dejar claro este concepto de lo que es la casa de Dios. Hebreos 3, del 2 en adelante, dice así: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. El verso 5, estoy en Hebreos 3:5, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿La cual casa somos quiénes? Nosotros somos la casa de Dios. Entonces note que él habla de una casa grande. Y esa casa grande es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está en todo el mundo. Está hoy aquí, está por allá, donde quiera que están los hijos de Dios bautizados en el nombre de Jesucristo, que tienen su Espíritu Santo morando en la vida. Donde quiera que estén congregados, ahí está Dios en medio de ellos. Porque él dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio. Amén. Entonces él se hace presente en ese lugar donde están ese grupo de personas invocando su nombre, que están reunidos en su nombre, y él los toma como su casa, su casa. No me pregunte cómo hace para hacerlo, porque él es Dios. No podía explicarle. Entonces, si está aquí, también está allá. Sí, es que ese es un atributo de Dios. Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Amén. Cosa que no podemos hacer nosotros. Él sí lo puede hacer porque él es Dios. Y ese atributo se llama omnipresencia. Dios es omnipresente, diga omnipresente. Quiere decir que está presente en todos los lugares al mismo tiempo. Ese atributo solo lo tiene Dios. El diablo no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. El diablo no puede, él no tiene ese atributo. Él, para poderse informar de que hoy yo estoy hablando de él tiene que mandar un demonio a que le cuente. Porque él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Así que él tiene demonios en todos los lugares. Pero Dios está presente en todos los lugares. ¡Dele gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, eso es lo bueno de que Dios es Dios. En una casa grande, yo digo que es la casa de Dios. Porque aquí dice la Biblia, vuelvo y leo el texto, Hebreos 3:5. Leámoslo otra vez para que no se nos vaya esto tan bonito, donde descubrimos que Hebreos 3:5 y 6 dice: porque y Moisés a la verdad fue fiel. ¿Sobre cuál? En toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como siervo, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y deja claro, la cual casa somos nosotros. Si tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Para poder ser casa de Dios tenemos que tener firme la confianza en Dios. Cuando uno tiene firme la confianza en Dios y el poderse gloriar en Dios, en ese momento usted puede decir: yo también soy casa de Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo y hace lo que Él dice, el bautizo, primero el arrepentimiento, amén, luego el bautizo, la conversión, entonces se convierte en lo que es la casa de Dios. Porque Dios comienza a morar en espíritu en su vida. La Biblia dice que nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Somos templo, o sea, Él habita en nosotros y nos toma como templo. ¿Por qué Él nos toma como templo si podría vivir en un templo como el que está allá enseguida del parque cerca? No diría: ahí habita Dios. No, no habita Dios ahí.
Ah, pero en aquel templo habita Dios. Tampoco habita ahí. Él habita en su corazón y en mi corazón, en su vida y en mi vida. Le voy a decir por qué. Porque Él dijo que yo no habitaría en templos hechos de manos de hombres. Le voy a mostrar la cita. Algunos se van a adorar a ese lugar pensando que ahí está Dios. Dios está donde está su iglesia. Amén. Amén. Le voy a mostrar por la Biblia el texto. Amén. Hoy está aprendiendo cosas que están escritas en la Biblia y que a usted no se las habían enseñado. Para usted quizás sean nuevas. Hechos 17. Hechos 17. El libro de los Hechos narra la historia y la predicación de los apóstoles del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque ellos salieron predicando el evangelio por todo el mundo, llevando el testimonio a muchos lugares. Y en este caso está Pablo precisamente en Tesalónica. Hechos 17. Está en Tesalónica. Versículo. Hechos 17 y vamos a leer el verso 24. ¿Lo tienen? Léanlo. Dios que hizo el mundo y todas las cosas, de verdad, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos. Amén. Lo dice la palabra. Él ya no habita en templos hechos de manos. Esos lugares que construyen, ahí no habita Dios. Esos lugares sirven para reunirnos y adorarlo, claro. Pero recuerde que Él habita es en templos que no son hechos de manos de hombres. Habita en templos. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir que habita en usted, habita en mí, habita en su hijo, en nuestros hijos. Él quiere habitar ahí. Ya no quiere vivir en esos templos. Recuerde, Él sí vivía ahí. Le habían hecho un templo en Jerusalén. Le habían hecho en el desierto cuando iban el pueblo de Israel era un nómada que andaba migrante desde Egipto hasta la tierra prometida. Ellos construían un templo hecho de carpas, de pieles de animales, y le llamaban el tabernáculo, y allí habitaba Dios. Pero en el nuevo pacto, en el que estamos viviendo actualmente, dice la Biblia que Él ya no habita en templos hechos de manos de hombres, porque quiere habitar en corazones sinceros, en corazones limpios. Por eso Él dijo: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, es que cambiemos la mentalidad. El nuevo pacto nos enseña a cambiar la mentalidad del antiguo. En el antiguo, Dios habitaba en un lugar y allí tenía que ir la gente, pero hoy habita en el corazón nuestro. Y si nos reunimos en un lugar, nos reunimos para adorarlo entre todos, pero Él quiere habitar en todos nosotros. Amén. Dele gloria a Dios. Amén. Entonces, dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Y en Hebreos, el que leímos, Hebreos 3:6, dice claramente que Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si guardamos, si retenemos la palabra, si conservamos la obediencia en Cristo, bendito el nombre del Señor. Entonces, hablando de esa casa grande, que es la casa de Dios, se refiere a la iglesia del Señor, dispersada por todo el mundo, donde Dios habita en aquellos que le han abierto su corazón y le han entregado su vida, bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, el verso 19 en adelante, le está hablando acerca de los utensilios de esa casa grande. Volvamos ahí, por favor. Segunda Timoteo, vuelva y tome Timoteo, para que aprendamos algo hoy. Con eso vamos cerrando. Segunda Timoteo capítulo 2, del verso 19 en adelante. ¿Lo tienen? El título de la lectura allí desde el verso 14 es un obrero aprobado, pero yo la tomo desde el 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Se refiere al sello del Espíritu Santo, el sello de santidad, de pureza que Dios le pone a cada persona que se arrepiente, que se convierte y que se bautiza en el nombre de Jesús. Dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esa es la razón por la cual la persona que quiere invocar el nombre del Señor se aparta del pecado, se aparta de lo malo. Ya dice:
vamos a tomar una cerveza. Yo no tomo eso. ¿Por qué? Es que el pastor te prohíbe. No, es que el pastor no me prohíba. Es que yo aprendí que eso no me hace falta. Que las cervezas que yo les voy a gastar a ustedes sin vergüenza, con eso le compro ropita a mi mujer. ¿Yo? Sí, porque esa es la bobada de uno. Uno se emboba y uno es feliz gastando a otro para que beba. Y para la casa no lleva ni mercado ni le compra ropa a la mujer. Y a veces ni para uno. Esos calzoncillos vegetados ahí que tienen que echarle nudo. Y no, pero cada 8 días se bebe. Pero eso no pasa aquí, eso es por allá en otro país, ¿cierto? Por allá. Eso aquí no pasa. Porque uno se deja llevar de las amistades. Porque uno se deja llevar de los amigos que se lo llevan a uno y lo hacen meter en caminos que no son. Va perdiendo el hogar. Antes más bien uno se lleva a los borrachos para la casa y le dice, mujer, mija, atiéndame a mi amigo. Y ese amigo, cuando usted está borracho, venga a hacerle algo a su esposa. Le tira los perros mientras usted está borracho y es su amigo. Sepa que su amigo es el que le quita a la mujer. Perdóneme que yo le abra los ojitos, pero yo ya viví eso hace muchos años. Entonces le quiero decir que el único amigo suyo es Cristo. Su único amigo es Cristo. Ay, yo tengo mi mejor amiga, pero esa mejor amiga es la que la mete en chismes por allá. No le cuente sus secretos a ella, cuénteselos al Señor. Amén. No le cuente sus triunfos a otro, porque se llena de envidia y brega a dañárselos. Cuénteselos a Dios y dele gracia por esos triunfos y esas bendiciones que Dios le quiere dar. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí dice el verso 20, pero en una casa grande, escuchen, una casa grande se refiere a la casa de Dios. No solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora, ¿qué le quiero decir? Recuerden, somos la casa de Dios. Pero en toda casa hay utensilios. ¿Qué son utensilios? Bueno, vamos a nombrar. La nevera es un utensilio, ¿cierto? La estufa es un utensilio. ¿Qué otra cosa? La lavadora es un utensilio. ¿Sí ven? Entonces, la casa está llena de utensilios. La casa de Dios también está llena de utensilios. Entonces dice que unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Ejemplo, ¿qué es un uso honroso? Cuando en la arrocera ponen arrocito. ¡Qué honra! Están haciendo arroz a la familia. Eso es un utensilio que uno dice, qué bonito ese utensilio. O en la nevera, uno cuando tiene calor, ¡ay, una agüita fría! Abre la nevera, un utensilio, y ahí encuentra agüita fría. Y eso es para usos honrosos. Pero hay utensilios muy necesarios en una casa que son para usos viles. Nombremos unos. El baño. ¡Ay, sí! Ese uso no es muy honroso que se ama, pero tan necesario también. Es decir, es un utensilio tan útil que ya usted no está en una invasión donde lo hacía en una bolsa y tiraba la bolsa por allá. No, ya no. Ya usted está en una casa. En una casa usted quiere... Es más, mire, recuerde que los mafiosos de hace años tenían esos utensilios del baño enchapados en oro. No importa que esté enchapado en oro, pero si el utensilio es para usos viles, va a ser usado para eso. Pero es que está enchapado en oro. Bueno, a Pablo Escobar le gustaba sentarse en eso enchapado de oro, pero lo usaba para lo mismo que usa una cosa humilde. O a veces ese utensilio es un hueco en la tierra, en otros es una taza que hay que echarle con un balde, y otros pues tiene un botoncito para hundirle ahí. Sí, muy moderno, pero recuerde que es un uso vil. Sí. Así mismo dice Dios que todos nosotros que pertenecemos a la casa de Dios, de acuerdo a como nosotros nos limpiemos, porque mire lo que dice. Mire lo que dice. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? El pecado, la murmuración, el chisme, la vanagloria. Dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si estamos en la casa de Dios y somos instrumentos de Dios, somos utensilios en la casa de Dios. Usted vio ahorita aquí estaban varios utensilios. Estaba uno que estaba dirigiendo, ahora tienen a uno predicando, tenían a otro cantando. Ahí hay un utensilio que está enseñándole a los niños, amén. Es decir, ¿qué usos estamos dando en la casa de Dios? Y cuidémonos de no ser el utensilio que se usa para usos viles.
¿De quién depende? Depende de nosotros. ¿De qué? De la capacidad que recibimos de Dios, de la formación que recibimos de la palabra. Depende de nosotros, porque aquí dice el texto: así que si alguno se limpia de estas cosas, quiere decir que cada uno debe tener el propósito de limpiarse de esas cosas. ¿De cuáles cosas? De esas cosas que contaminan su vida, que contaminan su alma, que contaminan su hogar, su familia. Límpiese de eso. Saque de su hogar y de su casa esas cosas que contaminan a sus hijos. ¿Qué es? Cada uno sabe qué ha metido a su casa. Cada uno sabe lo que habla en su casa. Cuando llegan sus amigos a echar madrazos ahí, y usted no quiere que su niño aprenda palabras, pero su vecino viene y dice palabrotas, y pues el niño las aprende. Y escucha de pronto que el papá le habla duro a la esposa y la estruja, pues el niño jugando al papá y a la mamá, uno sabe cuando un hogar se pelean, porque ahí usted ve a los niños jugando al papá y a la mamá y entre ellos pelean y yo soy el papá y ella dice yo soy la mamá, y usted ve que aquí se pelean en este hogar porque los niños están peleando. Él está tratando mal a la mamá porque así trata, o sea, ellos aprenden los comportamientos nuestros. ¿Usted sabía eso? Ellos imitan nuestra vida. De ahí la importancia de darles ejemplos, ¿cierto? Porque nosotros les enseñamos, pero bla, 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 y eso no cala. Porque, ¿qué pasa? Que el niño va a decir: lo que haces no me deja aprender lo que me dices. Porque el niño se copia por lo que usted y yo hacemos, no por lo que usted dice. Lo que hace le entra por aquí y le sale por aquí, pero lo que hacemos se les queda aquí. Y después ellos lo practican, hasta sin querer. Los hijos repiten el comportamiento de sus padres. Se lo doy como ejemplo. Uno dice: yo a este muchacho le doy correa porque a mí me corrigieron y así me trataba mamá, y mire el hombre que soy ahora, así que tenga. Y maltratamos a veces a los hijos que porque a nosotros nos maltrataron y creíamos que esa era la educación adecuada, pero hoy sabemos que eso no funcionó. Pero es que yo soy el hombre que soy. Que va, somos por la misericordia de Dios. Recuerde que fuimos malos la mayoría de nosotros. Hoy somos predicadores, pero éramos malos. Malos éramos, y el Señor cambió nuestra vida. Amén. No fue los palos de papá. Los palos de papá nos llenaron de odio y de resentimiento y de amargura, pero gracias a Dios Cristo sanó nuestro corazón y pudimos perdonarle a papá y a mamá y a las personas que nos ofendieron, porque Cristo nos sanó. Dele gloria a Dios. Entonces quiero decirle que si alguno se limpia de esas cosas del mundo, será un instrumento útil, santificado y útil al Señor para toda buena obra. Y eso es lo que hace la palabra. La Biblia dice, le dice a los predicadores, Pablo a Timoteo, que era un pastor en Éfeso, le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le quiero decir que si nosotros somos la casa de Dios y cada uno de nosotros somos utensilios en la casa de Dios, debemos limpiarnos para ser usados por el Señor. Pónganse en pie, vamos a darle gracias al Señor. Bueno, bendiciones para todos. Un saludo muy especial. Donde quiera que se encuentren.